Una amiga de la familia llamada Candy tiene un dicho muy dramático pero directo. Yo no tengo la culpa de los demonios que la gente tiene en su cabeza. Y esta frase puede dar a muchas interpretaciones, pero la realidad es que todos tenemos nuestro lado oscuro o nuestra sombra. ¿Recuerda la novela El extraño caso del doctor Mr. Jekyll y Mr. Hyde del escritor londinense Robert Louis Stevenson? Aquí la historia plantea el lado oscuro y luminoso de su personaje o lo que podría decirse el bien y el mal. Aunque la historia se centra en el desdoblamiento de la personalidad, se plantea claramente cómo el ser humano posee luces y sombras. Bienvenidos a Rompecabezas Personal, soy Cristina Ibarra y a través de estos minutos quiero compartir las piezas que componen nuestro rompecabezas personal a través de filosofía, formas de pensar, palabras, conceptos, creencias. Cada episodio elijo una palabra, una pieza, para armar el rompecabezas. El episodio de hoy se titula Luz y Oscuridad y la pieza para armar este rompecabezas es la sombra. Quizá te resulte extraño que la palabra sombra conforme el rompecabezas, pero no podemos ocultar que todos tenemos nuestra sombra, nuestro lado oscuro, nuestro lado negativo. Luz y oscuridad se complementan, así como el yin y el yang, las fuerzas energéticas opuestas, pero complementarias. El yin representa lo femenino, la tierra, la oscuridad y lo negativo, y el yang lo vinculado a lo masculino, positivo, la luz, lo activo y el cielo. El mismo caso para la luna y el sol. Ambos se complementan, de allí el pensamiento de Breed McBride. El sol no abandona a la luna en la oscuridad. Esa oscuridad que todos tenemos representan nuestras miserias y nuestras acciones o comportamientos inadecuados, generalmente inconscientes. Carl Gustav Jung mencionó: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Sentarse frente a frente con nuestra sombra puede ser demoledor, impactante y doloroso, pero aún así necesario. En nuestro rompecabezas personal, esta pieza es parte de nuestro ser, así como la luna no puede estar sin el sol y el yin sin el yang, porque juntos hacen o crean lo opuesto y complementario. Lo positivo tampoco puede estar sin lo negativo. Nosotros tampoco podemos estar sin la sombra. Cuando estudiaba en la universidad, en la clase de cine, se nos pidió desarrollar una historia que sería posteriormente revisada. Allí comencé a escribir en ese entonces y tenía una revista que usaba frecuentemente, una revista psicológica de color morado, que era una especie, un especial sobre la depresión, un trabajo bien tratado sobre todo el abordaje de la depresión en distintos enfoques y herramientas. Y allí descubrí el tema de la sombra. Siempre he sentido atracción por los temas de esta índole y me pareció fascinante investigar un poco más todo ese contenido. Tiempo después, la historia fue madurando hasta llegar a desarrollar un guión para un mediometraje de reflexión personal que utilicé luego en mi tesis de grado, que se llamó Encuentro con mi sombra. Héctor Espinosa es psicólogo y maestro Zen. Lo entrevisté para que nos aclare un poco más sobre qué es la sombra personal desde el campo de la psicología. Escuchémoslo. Gracias, Carol Cristina, por la oportunidad de conversar. Tu pregunta sobre la sombra personal desde el punto de vista psicológico, habría que remontar el tema a la filosofía. Platón es uno de los que habla con preeminencia, con importancia acerca de este punto. Ya lo mencionaba en sus escritos que en común todos los humanos tenemos un lado que no nos gusta mostrar
e inclusive que a veces desconocemos. Entonces, Carlos Gustavo Jung, con su inmensa sapiencia, él reconoce este concepto platónico y lo incorpora a su psicología, la psicología analítica. Y él lo dice de una manera bastante intuitiva en su autobiografía. Luego, por supuesto, lo desarrolla como un arquetipo, pero en su autobiografía él menciona que él descubrió la sombra como algo real. Estaba caminando en un lugar muy oscuro y sintió detrás de él que el asunto se ponía más oscuro todavía. Entonces, esta es la sombra. Dice, yo no de mucho temor, porque la sombra da mucho temor. Menciono que es un arquetipo, también basado en Platón. Son ideas, son prototipos de muchos años que están en el inconsciente colectivo de la humanidad. La sombra es un arquetipo. Arque significa antiguo y tipo significa huella. Dije antes quizá la palabra errónea, dije prototipo, es arquetipo. Es algo que se repite constantemente en nuestra vida y se usa inclusive en literatura con mucho éxito, en el cine, etc. En todas las artes se usan los arquetipos porque nos llegan al alma, nos llegan al inconsciente colectivo. Entonces, repito, la sombra es un arquetipo con el que tenemos que lidiar toda la vida, especialmente hasta la primera juventud. Ahí es que actúa con mucha fuerza. Interesante cómo hay que remontarse a la historia, a la filosofía, para comprender la sombra, de allí como Jung la aplica a la psicología siendo tan cercana a nosotros. También el hecho de saber cómo en nuestra primera juventud es que la sombra actúa con más fuerza. Es posible que sea por nuestra inconsciencia. Ahora que sabemos lo histórico, ¿cómo podemos realmente identificar que estamos en presencia de nuestro lado oscuro o sombra? Esto se lo pregunté al doctor Espinosa. La sombra nos da miedo o nos da rabia. Entonces, esto es importante porque así la reconocemos. La vamos a proyectar. Normalmente se proyecta y tiene que ver con la tercera pregunta. La ponemos en los demás. Esa es la dificultad para reconocerla. Pero cuando usted se sienta mal con alguien, mal digo, repito, haya miedo, dolor o tristeza, sin que haya nada que ocurra que genere ese tipo de emoción, estamos en presencia de la sombra. Puede ser que por intuición también esta persona sea tóxica, como se dice ahora. También puede ser. Pero debemos curarnos en salud e identificar qué de esa persona tenemos nosotros, tiene cada uno. Repito, se trata de reconocer en uno mismo esos defectos que vemos en los demás, como dice el Evangelio. Estás pendiente de la paja del ojo ajeno, pero no ves la viga en la tuya. Entonces, es importante estar atentos a las proyecciones, se llama eso en psicología. Poner inconscientemente algo en otra persona o en otra situación también, en otro lugar, en otro país, etc. Ahora como está tan de moda la migración, entonces en el extranjero, como nos pasa a los venezolanos, ahora somos objeto de desprecio por proyecciones masivas. Entonces la sombra ocurre así, la sombra aparece así. Es importante reconocerla, como dice la pregunta, porque es necesario darle luz a eso. Ahora, la sombra no siempre es mala, ¿eh? También puede ser por fascinación. La sombra la colocamos en el otro, nos dice el doctor Espinosa, el psicólogo Espinosa, la proyectamos. Entonces debemos identificar qué tenemos de las otras personas. Finalmente, la última pregunta que le hice a Héctor Espinosa es ¿cómo se puede dar luz a nuestro lado oscuro o sombra? O mejor dicho, ¿cómo podemos hacerla consciente? ¿Cómo se resuelve este tema? Bueno, realmente no es una enfermedad, no es cuestión de curarse, sino de lidiar con ella. Hay que lidiar con la sombra. A nosotros somos parte de los problemas y que hay que ponerse del lado de las soluciones. Para lo cual hay que retomar las proyecciones. Esa sería la solución. Yo debo retomar proyecciones. No todo el mundo es malo. O peor, yo también tengo cosas malas y peores. Pero sí, si hay gente que realmente tiene una psicopatía o una enfermedad mental de daño al otro, narcisismo, etcétera. Otro día podemos hablar de eso. Entonces, pues, supuesto, hay que alejarse de esa gente, ¿no? No hay que combatirla, porque es peor. Tienen más poder, ellos se alimentan de eso, lo vivimos aquí en Venezuela constantemente, porque los líderes fundamentales
llámese gobierno, tienen el sartén por el mango, entonces constantemente nos están provocando para que la sombra nuestra se alborote. Entonces lo que se trata es de evitar a esta gente, de lidiar con ellos. Sabiamente hay que tener mucha prudencia. Ha ocurrido finalmente en el país, luego de la muerte de este héroe, que lo era. Podemos hablar otro día del arquetipo del héroe y del arquetipo en general. Entonces, bueno, al morir el héroe, entonces ocurre el desastre, ocurre el caos, porque el que se queda no es héroe. Entonces, esta situación me sirve de ejemplo para que comprendamos que la sombra no es solamente lo malo, entre comillas, que está dentro de nosotros, sino también muchas veces lo muy bueno, y proyectamos en el otro, a través de la fascinación, esa sombra, una sombra blanca sería. Qué interesante saber que lo oscuro, es decir, la sombra, no siempre es negativa, sino que como nos indica Spinoza, la sombra se produce también por una especie de fascinación. Pero la fascinación se convierte, según él, en una especie de sombra blanca, aunque también puede llegar a ser peligrosa. Y aquí es donde entra la oscuridad. Aprender a lidiar con nuestro lado oscuro es parte del proceso de sanación y aceptación, y aceptar a la sombra es entender que forma parte de nuestro rompecabezas personal, de nuestras luces y sombras. Nos escuchamos en el próximo episodio.